Pero bueno, vamos a empezar con el pie derecho. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, todo bien, Alejandra. Bienvenido. Muchas gracias por Bueno, sumarte no, hoy gracias a en el vos Día por de la la Inmunidad. invitación. Bien, ¿te querés presentar y contar un poquito tu relación con el tema de alimentos y así mis seguidores te conocen? Buenísimo. Bueno, mi nombre es Tomás Gil, yo soy ingeniero en alimentos. Actualmente estoy realizando un doctorado en la Universidad Nacional de Villa María, un doctorado en ciencias. También doy clases en la universidad y en un colegio secundario. Y en la pandemia, como una forma de usar el tiempo, empecé a difundir información sobre alimentos en esta cuenta de Instagram, Curiosidad Alimentaria. Y bueno, y ahora le agarré el gusto y bueno, y de esta forma también conocí a Alejandra y bueno, y surgió la idea de hacer el vivo, así que está muy bueno que se den todos estos espacios para difundir y para dar a conocer temas diversos. Así que bueno, muchas gracias Alejandra y de paso también para consultarte a vos y para que te puedas presentar para los seguidores, bueno, para que nos cuentes a qué te dedicas. Dale, dale. Bueno, mi nombre es Alejandra Pistañesi. Para los de mi canal ya saben que todos los miércoles hacemos un vivo. Yo soy ingeniera agrónoma, trabajo desde la parte de inocuidad de los alimentos, desde las buenas prácticas agrícolas, desde el campo, desde la producción primaria. No solo en inocuidad, también en temas de ambiente, de responsabilidad social, pero bueno, la inocuidad es la base, ¿no?, de cualquier estándar, porque si un alimento no es inocuo, deja de ser un alimento. Así que un poco ese fue el punto que encontramos en común, que me pareció interesante contarlo desde la parte de la producción primaria y desde la parte del consumo. Y como bien decís vos, también todos fuimos encontrando esto de que las redes son una manera también de transmitir información y de compartir conocimientos. Hay gente que nos está comentando que todos necesitamos un curso de uso de redes sociales porque todos tenemos los mismos problemas, pero a veces aunque la sepas usar, el día que la vas a usar falla, pero bueno, hay que ponerle buena onda, ¿no? Tomás, ¿querés que Tal cual. arranquemos? ¿Querés que te haga la primera pregunta Dale, para dar inicio a la charla? Contame buenísimo. en palabras simples, en palabras que entienda todo el mundo, ¿qué es la inocuidad alimentaria y un poco cuáles son los principales peligros, ¿no? Buenísimo. Bueno, hoy es 7 de junio, que es el Día de la Inocuidad Alimentaria, con la idea de concientizar y generar buenas prácticas para fomentar la inocuidad alimentaria. Pero bueno, cuando hablamos de inocuidad alimentaria, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque por ahí muchas veces uno siente nombrar, bueno, un alimento es inocuo, no es inocuo. Bueno, un alimento es inocuo siempre y cuando no se transfiera con el mismo un peligro físico, químico, microbiológico que pueda afectar la salud del consumidor. ¿A qué le llamamos peligro físico? Por ejemplo, una viruta metálica. Un peligro biológico sería la presencia de una bacteria. Un peligro químico, por ejemplo, la presencia de algún detergente o algún compuesto químico que se haya utilizado para higienizar una superficie. Bueno, entonces un alimento inocuo es aquel que llega al consumidor y llega en ausencia de estos tipos de peligros. De esta forma es que se busca que el alimento, además de nutrir, no genere ningún tipo de riesgo al consumidor. Y es importante destacar que cuando uno habla de inocuidad, no está hablando de inocuidad únicamente en lo que es la producción dentro de la fábrica, sino que es importante lo que es la inocuidad cuando llega, digamos, desde la fábrica hasta el consumidor, todo lo que es la etapa de transporte, comercialización y el manejo que uno se le dé internamente en el hogar, pero también es muy importante todas las prácticas que se den antes a esas materias primas, antes de llegar a lo que es la industria, y ahí entran, digamos, en importancia, Alejandra, todo lo relacionado con las buenas prácticas agrícolas. Claro, un poco desde las buenas prácticas agrícolas el concepto es generar materias primas o productos frescos, porque en muchos casos el producto se consume directamente en fresco, que no estén contaminados, porque si vos tenés una materia prima que ya viene contaminada, es mucho más difícil de eliminar. Principalmente, o sea, esto es mucho más grave cuando uno va a hacer un consumo en fresco, ¿no? Que no hay una etapa que pudiera matar una contaminación bacteriana, por ejemplo. Y sí es sumamente importante, por ejemplo, en el agro, el tema de la contaminación química, de que no hayan residuos de fitosanitarios en exceso, de que, bueno, físicos también hay, lo que pasa que físicos sea, a ver, es menos riesgoso, digamos, porque en el caso de los productos frescos uno detecta si viene algo sobre, no sé, una manzana. Pero en el caso de los químicos y de los microbiológicos, los químicos son poco detectables, o sea, cero detectables a la vista, es decir, que se hacen análisis químicos, y los microbiológicos, en realidad el problema es que como es tan esporádico, no es que siempre los productos vienen contaminados, la gente a veces ni los lava. Convengamos que hay una cuestión de prácticas en el hogar, que uno está confiado, que nunca le pasó nada, entonces es muy importante que el alimento no venga contaminado desde el campo, de nuevo, ya sea principalmente por temas químicos o por temas microbiológicos, porque hay una manipulación por parte de personas en cosecha, hay
productos que se cosechan y no se lavan y se consumen directamente, como los arándanos, por ejemplo. Entonces, bueno, nosotros queremos buscar de asegurar esa inocuidad en el paso anterior. Ahora, esto estamos hablando de temas accidentales, ¿no? De cosas que podrían pasar sin querer, sin ninguna mala intención. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una intención de adulteración, cuando hay una modificación de ese alimento? ¿Nos querés contar las posibilidades? Dale. Seguramente muchos han visto en algún reporte de algún diario cuando aparece, se retiró del mercado un alimento porque estaba adulterado o porque era falsificado. Bueno, vamos a diferenciar a qué nos referimos cuando hablamos de uno y cuando hablamos de otro. Un alimento adulterado es aquel que no tiene las características que son idénticas, o sea, las características idóneas de ese alimento. O ya sea porque pasó por un proceso que lo alteró, se incorporó alguna materia prima que no está autorizada para tal alimento. Le doy, digamos, un ejemplo para que sea de manera gráfica y simple. Por ejemplo, para que un alimento sea denominado aceite de oliva, se obtiene exclusivamente el fruto del olivo. Entonces, ese alimento lleva la etiqueta que dice aceite de oliva. Ahora, supongamos que yo como productor quiero obtener un rédito económico y yo ¿qué hago? Bueno, voy a comercializar un aceite que parte lo obtengo del aceite de oliva, pero lo voy a mezclar con aceite de girasol. De todas formas, yo le pongo la etiqueta aceite de oliva y lo comercializo como tal. Esto es un ejemplo de un alimento adulterado. Por eso voy a vender un producto como aceite de oliva, pero en sí ese alimento no es aceite de oliva puro. Por eso se dice que está adulterado. Y por eso cuando se detectan este tipo de alimentos, se los retira del mercado porque uno está generando, digamos, un daño al consumidor, porque va con un daño que puede ser económico o puede, en este caso está relacionado más con la parte económica, porque uno va a ir a comprar un producto con una idea, pero está obteniendo otro. Y un alimento falsificado es aquel que se comercializa, por ejemplo, bajo el nombre de una marca sin ser producido por la misma. Entonces yo, por ejemplo, quiero producir un pan, por ejemplo, y lo comercializo bajo una marca conocida, que tiene un prestigio, que es legítima, que tiene una serie de controles que le aplica a sus materias primas, pero yo no pertenezco a esa marca. Entonces, por ahí yo, al comercializarlo fraudulentamente bajo esa marca, obtengo el prestigio de esa marca, pero no, ese producto en sí no es seguro porque no pasa por todos los tratamientos o no se le da el manejo o no sigue la política que sigue la empresa esa legítima. Entonces esa es la diferencia entre un alimento falsificado y un alimento adulterado. Por eso, digamos, es importante destacar que tanto adulterado como falsificado hay un fin económico detrás, intencional en la mayoría de los casos. Y mencionar que es importante tener un sistema que permite controlar cuando entran este tipo de productos para llevar a cabo una advertencia y retirarlo justamente para proteger al consumidor. Y en el caso de un alimento falsificado, también proteger a esa fábrica que sigue unas ciertas políticas, porque en cierta forma también se está poniendo en juego su prestigio, ¿no? Sí, esto pasó hace muy poquito en Argentina con mayonesa, con una mayonesa muy famosa y muy de primera marca, y de repente apareció una versión falsificada de la mayonesa que no tenía ningún control porque no era un lugar que esté habilitado para producir alimentos, nadie sabía que existía, entonces así, simulaba, digamos, que esa mayonesa había pasado por los mismos controles de la marca y de la aprobación y de la autoridad competente, pero tenés el doble riesgo de que no sabés ni siquiera cómo está hecha, ¿sí? Más allá de la marca. Bueno. Sí, esto es el famoso echarle agua a la leche también, ¿no? Que se hacía antes Bueno, eso es un clásico ejemplo de alimento adulterado, porque la leche es un producto que se obtiene de la ordeña de la vaca, y suponete que vos querés, bueno, tuve una mala campaña, quiero tener más litros y tener la misma ganancia económica. Le agrego un poco de agua y comercializo. Obtengo más litros, pero en sí esos litros no son de leche 100%, sino que es de leche aguada. Entonces eso es un alimento adulterado. Es importante decir que hoy en día hay un montón de prácticas y de análisis que se hacen para detectar estos alimentos. Por ejemplo, cuando la leche llega a una industria láctea, pasa por un análisis que se llama punto de crioscopía, donde se detecta si la leche esa está aguada o no está aguada. Si no está aguada, se acepta, y si está aguada, obviamente se rechaza. Sí, real que es un tema que hoy está muy controlado, hasta hace unos años no era tan así, pero bueno, también hay que confiar en los controles de las autoridades competentes. Nosotros desde Global Gap, desde la parte de buenas prácticas agrícolas, tenemos en el estándar no solamente requisitos de inocuidad para proteger de los temas accidentales, sino que también tenemos algunos requisitos que tienen que ver con evitar el fraude. Por un lado, el fraude del productor, porque los fraudes también pueden ser, por ejemplo, con las variedades, que a un productor le vendan plantas de una variedad
y cuando vaya a cosecharse a otra, que en ese caso no sería grave porque no pondría en riesgo la inocuidad del alimento. Pero hay algunos casos más graves como la adulteración de productos químicos, que el productor compra un producto seguro de que es determinado producto, que tiene ciertos tiempos de carencia en los cuales no puede cosechar, que no va a dejar residuos en el alimento, y si tuviera adulterado ese insumo clave, ese insumo crítico, sí podría haber una contaminación del producto que sería grave. Por eso también hay controles a la parte de compra de insumos, principalmente los críticos, y bueno, después hay que ver esto de que tampoco haya un fraude desde el productor hacia el consumidor. Y algo más que tenemos dentro de estos requisitos es un requisito para las adulteraciones intencionales, pero no con el fin de económico, sino peor, con el fin de causar un daño. No son tan comunes, por suerte, porque es mucho más difícil de poder pensar todas las posibilidades, ¿no? Cuando hay un ataque intencional, las posibilidades son mucho más amplias porque podrían pasar con algo que no está presente en la zona de trabajo. Eso también nos pasó en Argentina hace muchos años con vino, vos debes haber sido muy chico ahí, Tomás, pero hubo una adulteración de vino que murió mucha gente porque hubo un trabajador que estaba enojado y volcó un producto en el vino que fue con la intención de causar un daño, que eso ya sí es mucho más grave, pero en todos los casos de las buenas prácticas agrícolas esto se aborda, y algo que se ha incorporado recientemente tiene que ver con la identidad del producto en los siguientes eslabones de la cadena agroalimentaria. ¿Por qué? Porque el productor puede hacer todo bien, pero si el productor le vende a alguien que después mezcla su producto con el producto de otro, que también es un fraude, y lo hace pasar todo como un producto certificado cuando no lo es, se empieza a perder también confianza, además de perderse identidad del producto. Entonces, en nuestro caso desarrollamos un estándar aparte, que no es para productores, que es para compradores, vendedores, es para los siguientes eslabones de la cadena, que se llama cadena de custodia, y que es específicamente de trazabilidad, justamente para evitar esto, ¿no? Para evitar cualquier cambio en la identidad del producto. ¿Nos querés contar algunas otras cosas que hay que tener en cuenta en el seguimiento de todo el proceso? Nos estamos yendo un poquito de tiempo, pero estamos justitos. Para mencionar, o sea, uno por ahí mencionaba lo de alimento adulterado, falsificado, la responsabilidad y la importancia de los controles. Por ejemplo, ¿cuál es el fin? Proteger al consumidor, que obtenga un producto que lo nutra y que no genere ningún tipo de daño. Y acá ahí está bueno hacer hincapié en lo que tiene que ver con las alergias alimentarias. Acá hacemos referencia. Hay ciertos alimentos que tienen compuestos que cuando determinadas personas que tienen algún tipo de patología o algún tipo de problema, lo consumen, el organismo reconoce ciertas partes del alimento que generalmente son proteínas y genera una reacción frente a las mismas, porque lo ve como algo intruso, algo que potencialmente le va a generar un daño. Entonces el organismo lo que hace es generar una reacción para destruirla. Ahora, en ese proceso que está mediado por el sistema inmunitario, genera ciertos daños en ese consumidor. Puede ser dermatitis, problemas gastrointestinales, problemas respiratorios. Entonces, esas personas que tienen alergia lo que tienen que hacer es eliminarlo de la dieta. Cuando hablamos de alergia, hay alergenos, estos compuestos que generan, digamos, la reacción del sistema inmunitario se denominan alergenos, que los más conocidos son los cereales que contienen gluten, la leche, huevos, soja, crustáceos, pescado. Hay otros alérgenos también, que es importante que cuando uno va a etiquetar un alimento que contenga estos alérgenos, lo declare. De esa manera, aquellas personas que tienen que tener una dieta libre de estos alérgenos, al comprar el alimento y leer en el rótulo contiene tal alérgeno, no lo consumen justamente porque le hace un daño. Y en aquellos casos donde, por ejemplo, seguramente muchos les habrá pasado que se encuentran un paquete de lenteja y dice, puede contener trigo. Y seguramente uno se pregunta, ¿cómo puede ser que tenga trigo si yo estoy comprando un paquete de lenteja? Hay algunos casos que por más que se apliquen buenas prácticas de manufactura, no se puede garantizar la ausencia de estos alérgenos. Entonces, como una medida preventiva, a lo mejor no contiene nada derivado del trigo, pero sin embargo, como existe el riesgo de que exista, se lo debe declarar justamente como un sistema de alerta para aquellas personas que tienen que tener una dieta libre de trigo. Y así aplica, digamos, hacia otros alérgenos. Por eso es importante que este tema de alimentos adulterados, lo que tiene que ver con la inocuidad, porque si alguien irresponsablemente comercializa un alimento de una determinada manera y no declara todo este tipo de cuestiones en los rótulos, bueno, constituye un riesgo para el consumidor. Entonces, bueno, es un aspecto a tener en cuenta. Sí, la verdad que es un tema súper importante, principalmente cuando uno
tiene una intolerancia o una alergia o tiene alguien en su familia que lo sufre, que realmente cada vez es más común, y ahí uno toma dimensión, ¿no? De la importancia de evitar esta posible contaminación cruzada o de consumir un alimento que nos pueda causar un daño por esta condición, ¿no? De intolerancia. Ahí estamos recibiendo un montón de comentarios. Gracias, José Luis, por tus comentarios sobre la importancia de la capacitación en estos temas para los trabajadores, para los consumidores, la importancia de las evaluaciones de proveedores, o sea, son muchas etapas. La verdad que la gente que no trabaja en alimentos tal vez no lo sabe, pero cuando uno trabaja en alimentos, de verdad son muchas las cosas que controla para asegurar que ese producto salga bien y no le haga mal a nadie. Y un poco para ir cerrando, Tomás, me gustaría que nos cuentes las famosas 5 claves de la Organización Mundial de la Salud para la inocuidad, pues me parece un resumen interesante y me parece que está bueno también por el hecho de que las personas lo pueden aplicar en el día a día en su casa, en su cocina. ¿Nos querés contar? Dale, buenísimo. Bueno, como mencionamos, este libro tenía la idea de concientizar y dar difusión de la inocuidad en distintos aspectos de la cadena productiva, y la Organización Mundial de la Salud establece 5 claves para garantizar y con todo lo relacionado, digamos, con la inocuidad. Esas 5 claves hacen referencia a mantener y la higiene, digamos, de toda la zona productiva, ya llámese en la industria, en toda la planta productora, en el hogar, en la cocina, la higiene de todos los materiales, los utensilios que se utilicen. También llevar prácticas que eviten la contaminación cruzada. Por ejemplo, vamos a hacer un asado, cortamos y salamos la carne arriba de una tabla, después vamos, cocinamos, llevamos las brasas del asado, una vez que está cocido, después lo cortamos con los mismos utensilios y usamos la misma tabla sin lavarla. Bueno, entonces eso es contaminación cruzada, evitar la contaminación cruzada. Después, otra de las cuestiones que establecen estas 5 claves es la cocción completa de los alimentos, de manera de garantizar la destrucción de aquellas bacterias patógenas que potencialmente nos pueden generar algún tipo de daño. También mantener los alimentos dentro de una zona segura. ¿A qué le llamamos zona segura? Entre 5 y 60 grados es una zona que es potencialmente peligrosa porque es favorable para que se desarrollen ciertas bacterias, producción de toxinas. Por eso es importante mantenerlo bajo refrigeración, por debajo de 5 grados o temperaturas más altas a 60 grados para evitar este tipo de daño. Otra de las cuestiones que también establecen estas 5 claves, además de lo que es la cocción del alimento, es acceder a materias primas, como estuvimos mencionando, como mencionabas vos, Alejandra, con las buenas prácticas agrícolas, materias primas que sean seguras, que provengan de productores que estén certificados, que llevan buenas prácticas, que no sea una materia prima falsificada, y también el acceso al agua potable. Esas son como 5 claves importantes para llevar a cabo, de manera de garantizar y favorecer que se dé la inocuidad de los alimentos y que el consumidor reciba un alimento que lo nutra y que no lo afecte desde el punto de vista de la salud. Sí, genial. Mil gracias. Bueno, mil gracias por todo tu aporte al tema de inocuidad alimentaria. Yo acá quiero invitar a mis seguidores a seguirte. La verdad que me gusta mucho lo que estás haciendo en Instagram. De hecho, hoy hablamos que has crecido mucho en el último tiempo. Cuando te había invitado al vivo todavía no tenías tantos seguidores, pero me parece que está muy bueno lo que estás haciendo y eso genera que la gente se interese. Yo tengo muchas preguntas de mi familia, ¿no? Porque cuando uno trabaja en esto, te llaman para preguntarte cuántos días pueden guardar el arroz en la heladera o cosas así, y los estoy mandando todos a seguirte a vos, que das muchos datos interesantes sobre esto. Quiero aprovechar a pasar un par de avisos. El próximo video que vamos a hacer es sobre métricas, que en el tema de los temas ambientales principalmente viene muy fuerte el concepto de métricas, de toma de decisiones en base a datos, de saber cuánto usamos de qué cosa para poder gestionar, ¿no? Lo que no se registra no se controla, lo que no se controla no se gestiona, y lo que no se gestiona no se puede mejorar, ese es un poco el concepto. Y lo que sí les voy a hacer después una encuesta en las historias, porque estamos haciendo un vivo todas las semanas, nosotros todos los miércoles, y tal vez es un montón de información, así que les voy a proponer si les parece mejor tener un vivo cada 15 días, o si prefieren seguir con el vivo semanal, porque venimos así hace un año, hace un montón. Así que les voy a dejar una encuesta, o si alguno me quiere comentar acá mientras, también. Y último aviso, hoy hicimos un webinar súper largo de versión 6, de inocuidad de Global Gap. Los que no lo pudieron tomar, que sé que hubo mucha gente que me estuvo escribiendo, lo vamos a compartir en el canal de YouTube el lunes, ¿sí? Solo quería aprovechar a pasar esos avisos. Nada, mil gracias, Tomás, la verdad que un gusto. Ojalá que podamos seguir haciendo cosas juntos, y de nuevo, me encanta lo que estás haciendo y espero que te vayan a seguir, porque la verdad que sumás mucho, me parece que haces un aporte súper grande desde tu Instagram, ¿no? Bueno,
muchísimas gracias Alejandra por la invitación, que me acuerdo que me escribiste allá por marzo, así que, porque tenés muchos vivos por delante, así que y está muy bueno todos estos momentos que genera todos los miércoles de difusión de temas variados, que es sumamente interesante y enriquecedor para la sociedad, y bueno, está muy bueno que se den estos espacios para difundir, así que bueno, muchísimas gracias, y seguramente que algún otro vivo, algo más vamos a realizar, y bueno, yo también invito a mis seguidores a seguirte para que estén al tanto de todos tus vivos, que están muy buenos, y todo lo que compartís, así que muchas gracias. Nada, mil gracias a todos, nos están haciendo unos comentarios súper lindos de que les gustó la explicación y que estuvo claro. Así que bueno, gracias a todos. Seguramente nos vemos el miércoles que viene, pero vamos a ver si seguimos todos los miércoles o miércoles por medio. Pero bueno, muchas gracias. Ahora les comparto la grabación para los que sabemos que los ven después grabado y seguimos en contacto. Chao Tomás, chao a Muchas todos, gracias, gracias. gracias a todos, chao. Chao, chao.